Oigan, ¿no les parece increíble que a veces los animales nos dejan mensajes a nosotros? Pues bueno, esta historia que les voy a contar es sobre mis dos conejitos y cómo ellos me dejaron una valiosa lección sobre el amor. Pero esta cuenta es de arte, así que volvemos con nuestra sección de Te lo cuento con dibujitos feos. Y sí, los protagonistas esta vez son Seth y Honey. Pero como esta historia ocurrió en la vida real, no voy a usar sus diseños hechos loquitos, sino sus diseños como conejitos reales. Esto ocurrió más o menos en esta misma época, era época de invierno y había mucha lluvia. Mis conejitos vivían en un área grande del patio donde tenían varias casitas y bueno, lucía más o menos así. Es relevante que yo les indique que mi casa estaba en el centro y todo lo demás era el patio. Como pudieron ver, ellos vivían del lado derecho de mi casa porque ese lugar les daba más la sombra y normalmente era más fresquito. Pero cada invierno teníamos que mover la casita de ellos a un lugar más soleado y con menos sombra porque, por obvias razones, la lluvia demoraba más en secarse en ese lado. Dato que será relevante, había una rejita que separaba todo. Y luego de haberles hecho la mudanza, ya por la tarde estaba chill yo en la sala viendo alguna cosa en la tele, cuando de repente comenzaba a escuchar como un tap 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 tap. Y resulta que era Honey, que a través de mi puerta de cristal que tengo en la sala estaba como llamando mi atención. Y cuando me doy cuenta ya estaba empezando a llover y fue como que ¿qué rayos haces ahí, Honey? Entonces con paciencia agarré mi coneja y me tocó llevarla a su lugar. Y cuando lo estoy haciendo es que me doy cuenta que Don Seth estaba del otro lado. Bueno, algo que me gustaría agregar es que los conejos son muy territoriales. Entonces, no es que mi conejito haya sido bobito, pero seguramente él marcaba para él lo que era su espacio, su hogar. Entonces, que yo moviera las cosas a otro lado, eso le hacía sentir que aunque yo moviera los objetos, ese seguía siendo su lugar. Pero estaba lloviendo, entonces no estaba bien que esté ahí y debería buscar refugio, pero bueno, era bobito y se quedó ahí sentado en la lluvia. Tuve que ir, pues obviamente, a guardarlo. Así que ahí estaba yo con mi par de conejos llevándolos a donde deberían de estar. Entonces lo que estaba pasando desde un inicio que Honey me fue a avisar que Seth se estaba mojando, pero bueno, al final quedaron tranquilos en su casita. Pero no fue tan así porque en la madrugada escuché sonidos. Y bueno, en ese momento ya había parado la lluvia, entonces en mi cabeza decía, bueno, pues si están por ahí saltando, molestando, haciendo lo que sea, pues no había mucho problema. Y así es como duerme alguien que no tiene idea qué pasará mañana. Ya a la mañana siguiente, empezaba mi rutina llamándoles a comer. Pero al rato me doy cuenta que no estaban todos ahí, justo faltaba Seth y Honey. Y al no verlos por ningún lado empecé a entrar en pánico y a imaginar cualquier cosa que había pasado. De pronto se los había llevado algún ave, quizás un gato los atacó, yo ya no sabía qué pensar. Recordé lo que había pasado ayer y dije de pronto estaban del otro lado, pero me había encargado de bloquear más ese lugar, hasta que escuché algo extraño. Y pues nada, gente, ellos estaban en el jarrón que estaba en el patio. Y pues ahí los encuentro, a Seth mega empapado y Jonita no tanto. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué esta historia es especial? Lo que pasó es que a pesar de que le bloqueé el lugar, Seth buscó la forma de intentar saltar al otro lado. Pero en vez de que el florero le sirva de plataforma, terminó dentro del florero repleto de agua. Y no les voy a mentir, banda, mi conejito ahí pudo no haberla contado. Pero aquí es donde la historia se vuelve especial porque teníamos a una heroína. Honey siempre fue astuta, entonces saltó directamente a ver qué podía hacer por Seth. Yo no les puedo asegurar cuántas horas pasaron desde que escuché esos sonidos en la madrugada, seguramente fue todo esto pasando. Lo único que les puedo garantizar es que Seth estaba mega empapado y muriéndose de frío. Y quién sabe qué pasaba por la cabecita de Honey, pero si esa noche ella no entraba a darle calorcito, yo no sé cómo Seth hubiera sobrellevado esa noche que estaba totalmente empapado. Y bueno, chicas, este también es un mensaje para que sepan que los hombres somos mensos y siempre necesitamos una Honey que nos salve. Y como supondrán, el resto de nuestra mañana fue pasar secándolos antes de que pesquen algún resfriado o algo. Y bueno, gente, no tengo mucha evidencia de ese día, no tomé fotos ni nada porque yo ese tipo de cosas las veía como accidente, no. Luego pensando las decía, wow, qué bonito, porque se salvó en ese momento, pues yo estaba preocupado. Pero sí tengo una evidencia y desde un inicio les estaba mostrando. Este es el jarrón donde Seth quiso pararse aquí y saltar al otro lado y no pudo, y en vez de eso pues se quedó metido ahí.
Entonces esto es lo único que me quedó. Como ven, ya estaba en el patio, estaba desgastado, pero últimamente lo hemos tenido dentro de la casa. Y esta fue la historia, gente, o bueno, al menos la interpretación que yo le doy. Y cómo no hacerlo si desde el principio Honey me fue a ver cuando Seth se andaba quedando solo en la lluvia. Así que no me cabe duda que cuando hubo un mayor peligro, Honey ni siquiera pensó en ir a salvar a su compañerito. Y es que así son los animalitos, espontáneos. A veces creo que nosotros deberíamos ser un poquito más como ellos también. Y con este último mensaje me despido. Espero que pasen un muy bonito San Valentín y disfruten mucho con sus parejas o con sus mascotitas. Bye.